Bienvenidos al podcast de Desparramando, el hogar de la fantasía y la ciencia ficción. Hola, soy Chente y sí, bienvenidos un día más a Desparruzando, el podcast de la fantasía de ciencia ficción donde hablamos de mucho y contamos un montón de cosas y hoy os traigo una delicia. Hoy os traigo mi opinión crítica y sincera de el libro de cocina del anarquista de la mazmorra, es decir, Carl el mazmorrero número 3, escrito por Matt Diniman. Pero antes de empezar a hablar de esto, bueno, recordaros como siempre que os suscribáis, si me dais un like, una estrellita o un corazoncito, lo que sea donde me estéis viendo o escuchando, que bueno, que eso siempre, siempre, siempre ayuda un montón. Y si además me dejáis un comentario y me ponéis vuestra opinión acerca del libro, pues yo os lo agradecería porque sinceramente a mí este libro me ha parecido una auténtica gozada. Deciros que, bueno, voy a hablar en principio sin spoiler. Si a lo mejor al final incluyo un poquito de spoiler, pondré esta señal, lo que me estáis viendo, ¿vale? La estáis viendo y los que me estáis viendo con las orejas, pues bueno, os lo diré verbalmente. Decir que evidentemente aquí venimos al tercer libro, puede incluir algo del primero y del segundo. Si queréis saber mi opinión acerca del primero y del segundo, lo dejaré por aquí en la lista del canal o lo tendréis puesto en algún lado. Y bueno, ¿cuál es mi opinión acerca de este libro? Bueno, mirad, este libro yo lo cogí con ganas porque esto es lo mío. De hecho, me ha descubierto un mundo esta saga. Pero temía, lo he comentado en Twitter, lo he comentado en alguna red social, lo he comentado hablando con la gente. Temía que esto decayese. Porque es verdad que el primero estuvo muy bien, el primero Chachibiruli. El segundo también muy bien, pero el factor, lo he comentado también, el factor Cal, como lo he llamado, el factor mazmorra, eso ya no está en este tercer libro. Ya sabemos a lo que venimos, ya sabemos que aquí va a haber logros, va a haber, bueno, las cosas del libro. Entonces, temía que al perder ese factor wow, esto bajase. Pero nada más lejos de la realidad. No ha sido un libro continuista, ¿vale? Tampoco ha sido un libro rompedor, no nos volvamos locos. Pero mientras que el segundo fue un libro muy continuista con respecto al primero, este ha sido la explosión. La explosión de. La explosión de. La explosión de todo. Porque sinceramente aquí ha habido de todo. Me ha encantado muchísimo, muchísimo, muchísimo cómo los personajes han crecido. Nos presentan a Cal, a Donut, a Mordecai, a otros jugadores. Y ya no son personajes, bueno, ya no eran personajes planos, pero se están volviendo personajes con mucha profundidad. La profundidad que ha cogido Donut en este libro es brutal. Es brutal. Una cosa que vi del segundo libro y que de este libro ha mejorado muchísimo es la trama. La trama del libro anterior, con el circo, con las tramas de. Bueno, no lo voy a decir porque no quiero que me pongan un shadow, bueno, ya sabéis, las tramas del segundo libro. Las veía muy complicadas. Aquí la trama es, por un lado, es mucho más simple, es decir, nos cuenta una trama que en principio a fin y ya está. Pero por otro lado, nos presenta mucho más complejo. Como han añadido más personajes, ya sabéis cómo quedó, por ejemplo, Katia en el libro anterior, que en este libro pues, sigue con Cal y con Donut. Nos presentan una trama mucho más compleja, mucho más compleja en tanto en cuanto. A ver cómo lo explico yo sin decir spoiler. Compleja en tanto en cuanto lo que nos cuenta es mucho más profundo, mucho más serio, mucho más. Sin ser toda una novela seria, quiero decir que vamos a ver. Pero sí que se toma más en serio esa propia trama, sí que se toma más en serio ese objetivo que nos quiere contar. No se dedican a hacer primero una trama
y después otra con algo de fondo. Aquí va de primero a fin. Está mucho mejor construido y nos sigue ampliando el mundo. Yo lo pregunté el otro día. ¿Ahí existe una wiki de esto bien completa, un estilo Copperman, en donde puedas consultar? No, no existe. Empieza a tener una carga de personajes, una carga de relaciones muy complicada. Muy complicada, pero se agradece. Oye, los que venimos del Conmere agradecemos las referencias y agradecemos que esto esté todo lleno de cosas por todos lados. Y la resolución está muy bien. Yo, sinceramente, de las dos resoluciones que llevamos, es la que más me ha gustado. Hay un par de momentos que considero que son del todo cine. Del todo cine. Y sinceramente, si te han gustado los dos primeros, este te va a gustar más. Yo, de los tres, el primero me gustó muchísimo. No sabría si ponerlo por encima o por debajo del primero, pero seguro que el primero y el tercero están por encima del segundo. No voy a decir mucho más por encima del segundo, pero bastante más por encima del segundo. Siguen con el mismo humor, siguen con lo mismo. La IA, me encanta la IA, me encanta Mordecai, me encanta todas esas cositas. ¿Qué nota le pongo yo a esto? Esto le pongo un 8,5, 9. No le pongo 10 porque se me ha hecho corto. No le pongo un 10 porque me hubiese gustado más chicha. No es que es final, se ha atropellado para nada. Vale, nos van contando el final desde el principio, para que hay que verlo. Pero sí que se me ha hecho un poco atropellado. Un poco corto el libro, perdón. Y ahora voy a comentar un par de cosillas con spoilers. Así que bueno, si has llegado hasta aquí y no quieres saber nada de spoiler, pues te animo a que retomes el vídeo cuando el audio, cuando leas esto. Y pero van a ser, no os preocupéis que como siempre digo, esto va a ser spoilers leves, no voy a contar nada del final, no voy a contar, ¿vale? Bueno. Spoilers. Si estáis aquí ya, pues va a haber unos poquitos de spoilers. Sinceramente, considero que de todos los personajes, Mordecai ha sido el que menos me ha gustado. De hecho, creo que el libro mejora mucho cuando Mordecai no está. Ese trozo, como mitad del libro, que Mordecai no está. Creo que mejora. Creo que probablemente por la personalidad de Mordecai en este libro. Me han parecido la trama de Hekla me ha parecido brutal. Me ha parecido una trama estupendísima. La trama de las hijas, la resolución que le dan con Katia me ha parecido de la leche. De la leche. Katia me ha parecido que en el libro anterior, bueno, sí, es el típico acompañante. Dame más Katia. Temo que no me va a dar mucho más Katia, pero dame más Katia. Porque Katia mola. Katia mola muchísimo. Donut, la relación de Donut, ese miedo que tiene Kala, que Donut viene del libro anterior, que Donut se vaya. Me ha encantado. Me ha encantado cómo lo resuelven. Cómo lo resuelven en esa batalla final. Ha sido brutal. Yo creo que la batalla final es una de las mejores cosas que he leído en el libro. Es puro cine. Me daría miedo que esto lo adaptasen al cine, porque esto es, bueno, si ya el Conmere considero que es bastante inadaptable, esto es totalmente inadaptable. No se puede. Me ha gustado muchísimo la IA, esa IA que pensamos que estaba prediseñada y que en el primer libro te dicen, oye, pues tiene una extraña fijación. Ahora nos estamos dando cuenta que tal vez la IA es bastante más inteligente. Y sobre todo, me ha gustado mucho cómo te van metiendo la trama de las relaciones políticas que van metiéndose por fuera. O sea, por fuera me refiero externamente a la mazmorra. Cómo esas entrevistas las hacen. Cómo Zed está, que no está. Que ahora te pongo otras relaciones públicas. Que ahora te lo he mandado a unas vacaciones. Eso me ha encantado. Odette me ha encantado. Y me han encantado
que vayan volviendo a tener contacto, que eso sí que lo eché un poco en falta en el primer libro, con otros mazmorreros, ¿vale? Con la señora del anciano, y me encanta cómo aparece, que me encanta cómo se reencuentran, y me encanta cómo le dan vida al chat, y el giro del recetario, del libro de cocina, me ha parecido, buenísimo, o sea, es brutal el giro que le dan, es cómo lo meten, cómo entran al juego, cómo entra al juego. Me ha parecido delicioso. Yo os recomiendo que si, bueno, si estáis aquí supongo que lo vais a leer o simplemente queríais saber mi opinión, pero sinceramente os lo recomiendo y, ya estoy deseando que llegue el siguiente libro, creo que llega bastante prontito. Me, porque claro, creo que en inglés se ha publicado hace poco el octavo, aquí vamos por el tercero, así que supongo que es solamente traducirlo, que es más rápido que escribirlo. Un fuertísimo abrazo antes de que se me olvide a los traductores, ¿vale? Sé que la versión audiolibro no es exactamente la misma traducción que la versión escrita. Tenéis todas mis felicitaciones voy a quitar la señal de spoiler. Tenéis todas mis felicitaciones, traductores. Sois brutales. Sois brutales. Sin vosotros, este libro tendría bastante menos gracia. Hay cosas muy buenas que yo considero que son solo gracias a la traducción. Si yo lo leyese esto en inglés, haría bastante menos gracia que el leído en español. Y daros las gracias. Daros las gracias. Sois brutales. Y bueno, si habéis llegado hasta aquí, pues simplemente dejadme en los comentarios vuestra opinión, por fin. Que sepa qué os ha parecido y si queréis que traiga el siguiente libro. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.